Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 4, los dirigentes, lo cual está formado por los integrantes Miguel Vargas, Alberto Peña, Junior García, Sergio Encarnación, Manuel Menzón, Miguel Alcalá y su servidora Chilenia Céspedes, el cual vamos a exponer el tema los reglamentos de la madera y del acero en República Dominicana. La madera y el acero desde los inicios de la humanidad ha desarrollado un papel fundamental en el avance de todo ser vivo desde las antiguas ciudades hasta finales de este siglo, nunca dejando de ser herramientas útiles para el gran impulso de nuevas tecnologías en el área de la ingeniería civil. Los aportes de esos materiales han sido de mayor importancia hasta el punto de volverse objeto de estudio en la República Dominicana. Su impacto en el crecimiento ha ayudado con el desarrollo de la infraestructura del país, desde las pequeñas comunidades hasta las construcciones de puentes, metros y teleféricos. En la República Dominicana, los reglamentos para el diseño y la construcción de las edificaciones en madera, estructura R029 y de igual manera el reglamento para el diseño, fabricación y montaje en estructura de acero R028 establece normativas fundamentales para óptimos desarrollos constructivos, tomando base los modelos estructurales apropiados para garantizar la seguridad de dicha estructura. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Alcalá y les estaré hablando sobre el reglamento de la construcción de edificación de madera estructural R029 en la República Dominicana. Vemos la aplicación del uso de la madera en el campo de la construcción. Las normativas definen sus aplicaciones. Elementos de madera maciza sometidas a cargas transversales, elementos de maderas macizas sometidas a cargas axiales y elementos compuestos, diafragma, tijerillas o cerchas ligeras de madera con luces de hasta 12 metros, unión con clavos, tornillos y pernos, con elementos sujetados, estructuras provisionales, encofrados y andantes. En el reglamento para el diseño de fabricación y montaje de estructuras de acero R028 establece normativas de edificación, miembros estructurales, metálicas sometidas a cargas gravitacionales, cargas permanentes, el peso propio de la estructura, sobrecarga, cargas laterales, cargas de viento y de impacto, como las generadas por grúa puente. Este reglamento cubre el diseño de pórticos como unidad estructural, así como el diseño de los elementos de estructuras que componen la edificación metálica, vigas, columnas, placas de empalme, piostras, techos metálicos, pernos de anclaje, base de apoyo, conectores, barras y otros. También cubre los trabajos, los talleres y montajes respectivos. Este reglamento se limita al uso de perfiles laminados en caliente. Buenas noches, compañero Junior García, del grupo número 4 de resistencia de materiales. Está con ustedes en esta hora y le vamos a hablar de los reglamentos de madera en la República Dominicana. Dicho reglamento tiene contemplado todas las especificaciones necesarias para la construcción de edificaciones de madera en la República Dominicana. Vamos a estar hablando primeramente de lo que son los objetivos, el campo de aplicación y las definiciones contempladas en este reglamento. El objetivo fundamental de este reglamento es establecer los requisitos mínimos para el diseño de edificaciones de estructura de madera para garantizar la funcionalidad, la estabilidad, la seguridad y la economía y la durabilidad de dicha estructura. En el artículo número 2, el campo de aplicación de este reglamento es aplicable a los siguientes elementos de madera que conforman parcial o totalmente la estructura de una edificación, ya sea de carácter temporal o de carácter permanente.
Los elementos de madera maciza sometidos a cargas transversales serán reglamentados en este reglamento, valga la redundancia, y también los elementos de madera maciza sometidos a cargas axiales. También estarán contemplados los elementos compuestos como diafragmas, tijerillas, cerchas ligeras de madera con luces hasta de 12 metros. También estaremos viendo las uniones con clavos, tornillos, pernos, con elementos sujetantes, y también las estructuras provisionales como los encoplados y los andamios. Continuamos con el artículo 3 de dicho reglamento, el cual contempla los tipos de elementos de madera, así como los criterios para el análisis de estructura, los cuales no están completados en este reglamento, entonces deberán ser presentados de acuerdo a los códigos internacionales vigentes que se aplican en cada caso. Y también ante la tramitación de los planos mediante el Ministerio de Obras Públicas de República Dominicana. Tenemos el artículo número 4, el cual nos habla de la aplicación transitoria del presente reglamento, el cual se ajusta a los requisitos del M001 sobre análisis sísmico de estructura vigente hasta el título 1 de la unidad 5 de las cargas mínimas. Seguimos viendo el artículo 5, las unidades y títulos de este reglamento general de edificaciones, el cual en lo general lo conforman las siguientes unidades y los títulos y las unidades incluidas, las cuales serán de aplicación obligatoria para la debida concesión de los proyectos, así como la ejecución, inspección, supervisión de las obras en cuestión. Del mismo modo serán aplicables los demás elementos vigentes necesarios para los fines que estamos tratando. Continuamos viendo entonces el capítulo 2, en cuyo capítulo nos habla de los criterios generales para la selección de la madera estructural. El artículo 9 nos habla de la calidad que debe tener la madera estructural a la hora de ser seleccionada. Y una de estas calidades debe ser que esta madera debe satisfacer los requisitos mínimos de la norma de clasificación visual por defectos. El artículo 10 nos habla de la protección de la madera estructural, la cual debe estar totalmente seca y debe ser protegida de la humedad, de los hongos, de los insectos y cualquier otro agente destructor. Desde el corte de la madera hasta el almacenamiento y hasta el proceso constructivo, y hasta la aplicación de productos químicos para la protección. El artículo 12 nos contempla los elementos químicos que se utilizan para la protección de la madera, los cuales son la creosota o pentaclorofenol, los cuales deben ser utilizados solo en interiores, a no ser que vaya a ser ocupado por personas debido al alto componente químico que esto contiene, los cuales pueden afectar la vida humana. La calificación de la madera estructural está regulado y expresado en el artículo número 45 de este reglamento, el cual de acuerdo a su proceso, a su peso específico y su densidad, la madera estructural de uso regular en el país se aplica de acuerdo a la tabla que presentaremos a continuación. Ya vemos que en esta tabla está representada la madera en dos grupos, grupo A y grupo B, y el grupo A, de manera comercial, el pino americano, el cual tiene un peso de 0.70 a 0.55 kilogramos por centímetro cuadrado y una densidad que va de 700 hasta 550. En el grupo B tenemos el pino brasileño y el pino chileno, cuyo peso va de 0.54 a 0.40 kilogramos por centímetro cuadrado. La densidad va desde los 540 hasta los 400. Seguimos avanzando y vemos que en el capítulo 4 de esfuerzos admisibles, en el artículo 46, define
los diseños de las estructuras de madera a los esfuerzos admisibles que registran en el presente reglamento. Los esfuerzos admisibles de manera calificada estructuralmente hablando están representados en esta tabla en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esta tabla está expresada de la siguiente manera. En la primera columna tenemos lo que son los esfuerzos admisibles y los grupos representados por A y B. La flexión en el grupo A tiene un valor de 85 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La compresión paralela tiene un valor de 55 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La compresión perpendicular tiene un valor de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguimos entonces viendo que en el grupo A la tracción paralela tiene un valor de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el cortante paralelo tiene un valor de 6.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos vamos ahora al grupo B, donde vemos que la flexión tiene un valor de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La compresión paralela tiene un valor de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos seguir viendo que la compresión perpendicular en B tiene un valor de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La tracción paralela en B tiene un valor de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el cortante paralelo tiene un valor en B de 5.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pasando a la otra diapositiva, podemos ver entonces los valores de FSH, valor de reducción por contenido de humedad, los cuales son aplicados cuando el contenido de humedad CH no sea mayor del 18%, más o menos el 2%. FDC, factor de reducción por duración de carga, aplicable a elementos de manera continua. Vamos a ver la tabla a continuación. En la primera columna, los esfuerzos y los factores FSH y FDC tienen los siguientes valores. A la FSH a la presión tiene un valor de 0.85. FSH a la compresión paralela tiene un valor de 0.80. FSH a la compresión perpendicular tiene un valor de 0.45. Y FSH a la tracción paralela tiene un valor de 0.85. El constante paralelo FSH tiene un valor de 0.80 y FSH modo de elasticidad sería de 0.85. Cuando vamos a hablar de FDC, vemos que a la presión FDC tiene un valor de 0.90, a la compresión paralela FDC tiene un valor de 0.85. A la compresión perpendicular FDC tiene un valor de 0.90, a la tracción paralela FDC tiene un valor de 0.85. Al cortante paralelo FDC tiene un valor de 0.90. Y finalmente el modo de elasticidad FDC tiene un valor de 0.90. Continuamos y vemos ahora lo que son los factores de reducción FT para el esfuerzo de flexión. Y vemos la tabla, el espesor en pulgadas y el valor de FT. Cuando el espesor tiene un valor de 14, FT vale 0.97. Cuando el espesor tiene un valor de 16 pulgadas, FT vale 0.95. Si el espesor tiene un valor de 18 pulgadas, FT tiene un valor de 0.92. Seguimos viendo que cuando el espesor vale 20 pulgadas, FT vale 0.90. Si el espesor es de 22 pulgadas, entonces FT tiene un valor de 0.87. Finalmente, cuando el espesor en pulgadas es de 24, FT tiene un valor de 0.85. Finalmente, tenemos el capítulo 5, el cual nos habla del modo de elasticidad y de rigidez. El artículo 49, el modo de elasticidad de Young, representado por la letra E, que se aplica a los cálculos de tensión, flexión o compresión en la dirección paralela a las fibras, será indicado en la siguiente tabla. Tenemos grupo A y grupo B. Y tenemos que el modo de elasticidad de Young E en A tiene un valor de 83.036 y en B tiene un valor de 53.000. Hemos concluido la parte que nos correspondía. Gracias por la atención prestada.
Ahora continuamos con la parte que corresponde a mi compañero. Pasen feliz noche. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Antonio Encarnación Díaz, pertenezco al grupo número 4 de la materia de resistencia de materiales. En este caso estaré exponiendo los reglamentos del acero. Reglamentos del acero R28. La aplicación a este reglamento se limita a las edificaciones o miembros estructurales metálicos sometidos a cargas gravitacionales, como la carga permanente, el peso propio, sobrecarga, a cargas laterales como las cargas de viento y de impacto, como las generadas por grúas y puentes. Para el diseño sísmico de la edificación será aplicado el título número 1 de la unidad 5, carga mínima. Este reglamento cubre el diseño de pórticos como unidad estructural, así como el diseño de los elementos estructurales que componen una edificación metálica, ya sea viga, columna, placas de empalme, techos metálicos, pernos de anclaje, base de apoyo, conectores, barras, entre otros. También cubre los trabajos de taller y de montaje respectivos. Este reglamento se limita al uso de perfiles laminados calientes. Definiciones. Las siguientes definiciones corresponden a los términos más utilizados en el presente reglamento. Estructura, acero estructural. Material aliado, laminado en caliente que cumple con las especificaciones ASTM usado como el elemento pórtico necesario para la resistencia y la estabilidad de la estructura. AISC, Instituto Americano de Construcción de Acero. ASTM, Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. AWS, Sociedad Americana de Soldadura. Tipos de estructuras. Existen varios tipos de estructuras, dentro de las cuales podemos encontrar estructuras totalmente empotradas. Este término será aplicable cuando las conexiones tienen suficiente rigidez para mantener los ángulos entre las intersecciones de sus miembros. Estas estructuras se conocen también como estructuras de marco rígido o de marco continuo. Estructura semi-empotrada. Será aplicable cuando las conexiones no tienen la suficiente rigidez para mantener los ángulos entre las intersecciones de sus miembros. La resistencia y la ductividad de las conexiones en estructuras semi-empotradas deberán tenerse en cuenta el análisis y el diseño para garantizar el debido comportamiento y seguridad de la estructura. Estructura simplemente apoyada. Será aplicable este término cuando las conexiones trabajan por cortante solamente y quedan en libertad de rotar. Las conexiones y los miembros conectados bajo estas condiciones deben ser los adecuados para resistir como vigas simples. Las cargas gravitacionales factorizadas, las cargas laterales factorizadas y la combinación de ambas. El tipo de estructura asumido para el diseño deberá ser indicado en el análisis presentado de la memoria de los cálculos. Se tendrá en cuenta que el diseño de las conexiones deberá ser consistente como el tipo de estructura asumido. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es Alberto Peña Moreno y pertenezco al grupo 4, los cuales el tema que nos corresponde es hablar de reglamento de madera y acero en la República Dominicana. Les voy a hablar un poco de algunas especificaciones que tiene la madera en construcción. El trabajo que hemos hecho se ha encargado de describir la utilidad de la madera en la construcción
apoyándonos en el Reglamento de Obras Públicas, dictado por el Ministerio de Obras Públicas, que especifica las propiedades y el mantenimiento y características que debe tener la madera en las construcciones en República Dominicana, con el fin de obtener su funcionalidad, seguridad, economía y durabilidad. La madera se utiliza principalmente para el encofrado, donde vaciamos el concreto, dando una forma lisa y manteniéndose en ese lugar hasta el endurecimiento. También en los toques finales como marcos, puertas, closet y pisos. Conclusión: reglamentos del acero. Al finalizar de leer este muy detallado e importante reglamento de acero R28, podemos saber que hay que tomar en cuenta a la hora de construir en la República Dominicana. Aunque la aplicación de este reglamento solo se limite a edificaciones y estructuras metálicas sometidas a cargas gravitacionales, tal como son los diseños estructurales que componen una edificación metálica. Entre estos se pueden mencionar los diseños de viga, los de columnas, las placas de empalmes, los techos metálicos, entre otros. También cabe destacar la importancia de dominar las especificaciones de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, ASTM, también la del Instituto Americano de la Construcción, por sus siglas ISC, y la Sociedad Americana de Soldadura, AWS. Dominando las especificaciones que nos brindan estas asociaciones, podemos hacer un trabajo de más calidad y seguridad para los usuarios finales que utilicen dicha edificación construida con los reglamentos ideales del acero según los obstáculos que se vayan presentando en la construcción. Podemos agregar que el acero, desde su formación a través de la aleación con el hierro, diversos tratamientos a los cuales son sometidos con el fin de obtener mejores propiedades en aplicaciones específicas, que pueden mencionar que las aleaciones son experimentos sobre el acero, el cual mejora sus condiciones por encima de un acero normal, siempre y cuando la aplicación de uso sean correctas. Por mencionar algunos, hablamos de los elementos que aumentan la dureza como el cobre, el níquel, el aluminio, y hay entre otras que son de mucho más dureza como el titanio, entre esos metales de alta dureza. Aquí podemos concluir ya con la parte del acero. Muchas gracias por su atención.